Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos segunditos mientras se van sumando. Aquí estamos nuevamente en un webcast de Iguay. Bueno, partamos. Nuevamente, buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos hoy día. Aquí estamos nuevamente para comentar, analizar, contextualizar la recientemente aprobada ley 21.420 que elimina ciertas exenciones tributarias. Y aunque es una ley recientemente aprobada, no tiene ni siquiera una semana, es un tema que venimos escuchando ya hace un par de años. Pero primero quiero presentar a quienes me acompañan hoy día acá para esta conversación. Está Juan Antonio Rivera, socio líder del área de cumplimiento de impuestos de EY, y Juan Pablo Navarrete, socio del área de impuestos internacionales de EY. Así que, como les decía, la idea de hoy día es contextualizar un poco cómo finalmente vio la luz la ley que elimina las exenciones, algunas exenciones tributarias, ¿cierto? Como decía antes, esta discusión tiene larga data. Ya con la reforma tributaria del 2020 recién aprobada, ya se anticipaba esta discusión, había quedado pendiente, y así fue como Ignacio Briones, ¿cierto?, el ministro de Hacienda de la época, lo primero que hace es solicitarle un informe a la OECD y al FMI sobre gasto tributario que generan, ¿cierto?, las exenciones. Y ese informe le llega en octubre del 2020. Y este informe resulta ser un insumo crucial para la Comisión Tributaria para el Crecimiento y Equidad que se forma, y esa comisión, ¿cierto?, está supuesta a analizar estas exenciones, la eficacia que tienen o no, los incentivos que generan, y si el gasto tributario vale la pena o no tenerlo, ¿cierto?, como país. Se convocan a los 16 economistas, buscan una transversalidad política, se usó información del Servicio de Impuesto Interno y este informe, como les decía, de la OECD y el FMI sobre gasto tributario. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esta comisión emite su informe en enero del 2021, ya lo recibe el ministro Cerda, lo preside la comisión Rodrigo Vergara, y es bien claro en decir que esto es un informe parte 1 de alguna forma, porque explícitamente se refieren a que esto no se logró generar una hoja de ruta, que no hay un diseño de mediano o largo plazo del sistema tributario, sino que estas son como casi que primeros pensamientos sobre cuáles exenciones podrían eliminarse de inmediato, gradualmente. Hay muchos votos disidentes en las distintas recomendaciones, con lo cual este informe realmente para los que lo estábamos esperando es una primera aproximación casi tímida, ¿cierto?, al tema de las exenciones, porque no queda necesariamente muy claro cuál va a ser el camino a seguir, y se establece que va a haber un segundo informe, que ese sí va a lograr esta hoja de ruta y una mirada más profunda al sistema tributario integralmente, que se entregaría a fines del 2021, perdón. Pero, y se revisan, como dice acá, 25 exenciones o regímenes especiales. Ahora, ¿qué pasa ahí? Es que ya estamos en enero del 2021 y en mayo, recordemos todo, ya estamos metidos en lo que son las elecciones de los constituyentes, ¿cierto?, para la convención, y con lo cual se pierde total foco de esto, y después de que termina la elección de los constituyentes, ya se mete el país entero de lleno a lo que son las primarias, la elección presidencial y todo lo que conocemos. Entonces, finalmente llega al final ya ¿cierto?, del periodo de Piñera, gobierno saliente, se logra introducir un proyecto de ley para generar una pensión garantizada universal que se financia a través de la eliminación de ciertas exenciones, es decir, se elimina cierto gasto tributario, con lo cual habría más fondos para poder financiar esta pensión garantizada universal. Y aquí
son solo 10 de las 25 revisadas, solo 10 se toman y son básicamente la tributación que afectaría a la venta de acciones en bolsa, la restricción de los beneficios de FL2, está también la eliminación del crédito especial del IVA a las constructoras, IVA a todos los servicios profesionales, ahora seguros de vida, afecto, impuesto de herencia, aumento de la sobretasa del impuesto territorial. Recuerden que ese había sido una reforma reciente, entonces estamos reescribiendo sobre algo que ya se había supuestamente zanjado, derogación del crédito por activo fijo, los nuevos impuestos a los bienes de lujo, la homologación del leasing en contable tributaria y las patentes mineras, ¿cierto? Entonces, estas son las 10 exenciones o sistemas tributarios especiales que son modificados, eliminados por esta ley 21.420. Entonces, la idea es partir ahora con algunos, no tengan la expectativa de que los vamos a revisar todos porque necesitaríamos mucho tiempo, pero los que a nosotros nos han llamado más la atención y que creemos que merecen detenerse en ellos. Entonces, partamos con el IVA a los servicios profesionales. Importante en el fondo es que esta es una modificación que empieza a regir en enero del 2023, de ahí en adelante se aplica IVA a todos los servicios, ya no hay una referencia a aquellos servicios contenidos en el número 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de la Renta, eso fue lo que se elimina, con lo cual quedan todos los servicios afectos. Sin embargo, no va a aplicar cuando el proveedor de dicho servicio sea una persona natural, boleta o honorario, y no aplica cuando el prestador de los servicios sea una sociedad profesional, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que trae esta norma. Pensemos un poco ahora, o vayamos al tema del financiamiento o al poder recaudatorio que tiene esta eliminación. Entonces, hay que ir al informe financiero, y el informe financiero, ¿qué hace? Se refiere al gasto tributario que se había calculado con respecto a las exenciones de servicios, excluyendo las de salud, educación y transporte, y dice que eso es aproximadamente 640 millones de dólares, ¿ya? Ese es el gasto tributario. Pero el mismo informe financiero dice, mira, la probabilidad de que tanto los agentes como la demanda sufran cambios a partir de la aprobación de esta norma es alta, con lo cual nosotros vamos a hacer una estimación conservadora de que ese gasto tributario no lo vamos a lograr captar entero y en los primeros 2 años va a ser un 80% y en régimen un 60%. Y ese 60% son los 384 millones de dólares que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Entonces, es importante clarificar que esta suma, ¿cierto?, sale de análisis que tienen, información que tiene el Servicio de Impuesto Interno, pero todo va a depender de cómo se comporta el mercado, porque efectivamente ya el informe financiero anticipa que habrá un cambio de conducta y que por lo tanto los prestadores podrán adaptarse y organizarse de forma tal de no estar afectos a IVA, como los compradores podrán cambiar su comportamiento de elección en cuanto a prestador, con lo cual no se va a captar todo esto completo. La verdad es que nadie sabe cuánto. Eso por parte del financiamiento. Ahora vamos a la redistribución, que es otra, ¿cierto?, de los objetivos que debiera buscar un impuesto, la redistribución de la riqueza. Y aquí vale la pena detenerse brevemente, ¿cierto?, en lo que, si el IVA es regresivo o no, porque esto es lo que uno lee, ¿cierto?, en prensa, es regresivo, no es regresivo, es progresivo. Entonces, la verdad es que leyendo algunos informes de la OECD, informes recientes que se han hecho, estudios sobre 27 países que conforman, están dentro de la OECD, depende mucho de la forma de cálculo, porque si uno lo calcula en base a los ingresos totales, efectivamente el resultado es que el IVA es un impuesto regresivo. Pero si uno hace ese mismo análisis, pero se calcula en base al gasto efectivamente realizado, ahí de la muestra de los 27 países, la mayoría de los países arrojaron resultados de proporcionalidad o incluso una leve progresividad. Y esto en el fondo es básicamente porque con la metodología contra gasto, lo que tú estás haciendo es aislar la potencialidad de ahorro
que se tienen en el fondo las contribuyentes o las familias de más altos recursos, ¿cierto? Que no es un consumo inmediato, sino que se va ahorrando. En el ingreso está todo. Entonces, lo interesante, sí, es que de ese análisis, solo 4 países, aún usando la metodología del gasto, sale que son aún regresivos. Uno de ellos, Chile. ¿Y por qué es esto? Es porque Chile tiene una tasa plana, lo que lo diferencia totalmente de la mayoría de los países que tienen tasas reducidas, especialmente para aquellos bienes de consumo masivo de alimentación que conforman la canasta básica, con lo cual es una forma de mitigar el menor poder adquisitivo que podrían tener estas familias. Y por otra parte, nuestra tasa plana es altísima. O sea, el único otro país que tiene solo una tasa es Japón, que hasta el 2019 tenía una tasa del 8% y el 2019 la subió a 10%. Nosotros estamos en el 19%. Entonces, esos dos elementos hacen que Chile, aun cuando usemos la metodología del gasto, el IVA resulta ser regresivo. Y además, siendo progresivo o regresivo o proporcional, lo que sí concluyen todos los estudios es que el IVA sí tiene un impacto en mover la línea de la pobreza y generar menos poder adquisitivo en los estamentos de menores recursos. Con lo cual, uno se pregunta, ¿era esta la mejor herramienta? Y si vemos también aquí en el recuadro que está a la izquierda, Chile se distancia totalmente con la tendencia de la OECD y como ven, el IVA en Chile, en nuestra distribución de ingresos fiscales, ya representa el 46% y lo que está haciendo esta norma es ampliar la base del IVA, o sea, recolectar aún más IVA. Donde había claro espacio para poder aumentar era en los impuestos a las personas, donde también nuevamente nos distanciamos totalmente de la tendencia OECD. Nosotros, un 8% de nuestros ingresos fiscales están representados por los impuestos a las personas. Y esto no significa subirle la tasa de impuesto a las personas. Puede ser que los momentos en que se graban las rentas sea el que cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro sistema permite el diferir por mucho tiempo los impuestos personales, porque quedan en las sociedades hasta que son, ¿cierto?, percibidas por las personas naturales. Entonces bastaría con hacer algún tipo de distribución, un porcentaje de distribución obligatoria, aunque sea teórica, para generar, ¿cierto?, que con las mismas tasas se genere una recaudación a nivel de impuestos personales más alta. Así que eso con respecto a la redistribución. Bueno, las exenciones. Esta ley incluye 2 nuevas exenciones en el artículo 12E, incluye sociedades de profesionales, incluye también explícitamente los servicios de salud que no conlleven hotelería. Entonces, ¿qué buscan las exenciones? Y aquí es donde uno empieza, ¿cierto?, a preguntarse por qué quedaron las sociedades de profesionales fuera, ¿cierto?, como prestadores afectos a IVA, siendo que prestan los mismos servicios que otros profesionales que se han organizado corporativamente de forma diferente, ¿cierto? Entonces, aquí como buscando, ¿cierto?, las razones de esto en la historia de la ley y la discusión que se generó en el Congreso, la verdad es que no existe una explicación más allá es que estamos tratando de proteger a las empresas medianas que se organizan, ¿cierto?, como sociedades profesionales, o a las personas naturales, lo que bien puede ser, pero la misma discusión del Congreso, y lo dice el director del Servicio de Impuesto Interno en la discusión, el IVA lo pagan los consumidores, no las empresas. Así está estructurado nuestro impuesto, con lo cual no tiene mucho sentido o nos deja un poco confuso entender que se haya dejado esta exención para las sociedades de profesionales cuando, independiente de quién lo preste, esto está supuesto a ser pagado por el usuario, el consumidor. Y esto nuevamente genera una distinción que a nuestro parecer no está justificada porque no está gravando al servicio por su naturaleza, sino cómo está organizado quien lo presta, lo que podría llevar a un incentivo a la informalidad o a nuevamente empujar al contribuyente a que prevalezca la forma sobre el fondo, y puede desincentivar en el fondo la formación de empresas, va a afectar a las pymes que no logren los requisitos de ser sociedades de profesionales. Entonces, la verdad es que, en nuestra opinión, esto no tiene mucho sentido y
como vamos a ver a continuación, creo que además no cumple con los principios de la libre competencia, puede ser una discriminación arbitraria, porque cuando uno revisa cuáles son los objetivos de la libre competencia, ¿cierto? Es el bienestar de los consumidores tienen que poder ser libres de elegir al mejor prestador, los mejores servicios, y evidentemente cuando la ley te pone una diferencia del 19% frente a los prestadores, no quedas con una libertad de elección, porque hay uno que es claramente mucho más caro que el otro, ¿cierto? Pone trabas a la competencia en el mercado, lo que todos sabemos es nocivo para el mercado y los consumidores, no ayuda a aumentar el empleo y no satisface de la mejor forma las necesidades que pueden tener los beneficiarios o usuarios de los servicios, porque uno podría querer tener el respaldo de una empresa que tiene credenciales, tiene seguros, tiene un capital de trabajo que le permite responder frente al servicio, etcétera. Pero esta distinción, para nosotros, la verdad es que no se entiende el fin buscado si es que volvemos al principio de que el IVA lo van a terminar pagando los consumidores. Entonces, ya cerrando, ¿era la mejor herramienta? Nosotros creemos que probablemente era una de aquellas exenciones que no tenía tanto conflicto político, porque como nuevamente lo van a pagar los consumidores, o sea, todos nosotros, finalmente somos todos nosotros los que vamos a estar financiando parte de la pensión y no necesariamente las grandes empresas. Ahora, donde sí creemos que puede haber un tema para las grandes empresas es en el siguiente. La mayoría de los grupos, dado la eficiencia que se busca intragrupo, tienen entidades internas que son lo que en la jerga local se llama el back office o los servicios corporativos, ¿cierto? Es una entidad legal dentro del mismo grupo que le presta todos los servicios de soporte a las distintas entidades del grupo. O sea, hay un equipo de contabilidad, está la fiscalía, está recursos humanos, está el equipo de finanzas, y todos ellos, ¿cierto?, son el soporte para todas las empresas del grupo para no estar duplicando y siendo ineficiente en la administración de la empresa. Hoy día, la mayoría de esos servicios no son afectos a IVA. Mañana, o sea, en enero del 2023, estos servicios, de acuerdo a esta modificación, van a tener que ir con IVA. ¿Y qué va a pasar? Que aquellas entidades del grupo que justamente quedaron exentas, como son, ¿cierto?, salud, los servicios financieros y otros, van a ir acumulando este IVA crédito y no lo van a poder traspasar, ¿cierto?, a los consumidores porque no son sujetos, no están afectos a IVA. Entonces, se va a generar ahí nuevamente una complejidad que hay que cuantificar porque pueden ser cifras muy importantes dependiendo del volumen, ¿cierto?, de servicio y el tipo de grupo del cual estemos hablando, y probablemente va a requerir, después de cuantificar, reorganizar las empresas, ¿cierto?, para que este IVA crédito, que no tiene ningún sentido que se genere intragrupo, no genere los impactos nocivos que estamos identificando. Así que creo que aquí hubo una tarea que quedó pendiente y la tarea básicamente era darle una mirada más integral a nuestro sistema, una mirada más profunda de mediano y largo plazo y no nuevamente estas soluciones que, aun cuando hay que reconocer que el gobierno saliente logró la pensión garantizada universal, logró la eliminación de las exenciones, y esos son avances, eso nadie lo niega, había que avanzar en ambos temas. ¿Fueron los avances técnicamente correctos? Eso, la verdad, es que a nosotros nos merecen ciertas dudas por lo que vamos a conversar hoy día, y creemos que se dejaron de lado ciertos cambios como renta presunta o fondos de inversión privada que realmente podrían haber generado imposición en aquellos grupos que realmente hay espacio para que tributen más y no en los consumidores, como es el caso de esta modificación. Así que eso son mis primeros pensamientos con respecto al IVA. No sé, Juan Pablo, tú querías complementar aquí con algunos temas que habías estado analizando. Estás en mute, Juan Pablo.
Disculpen, sí, muchas gracias, Javiera. Yo creo que es interesante quizás gastar 2, 3 minutos más en este tema de consideraciones de política tributaria que estaba comentando Javiera, porque la verdad es que no es solamente una entelequia o una discusión académica, sino que repercute directamente en cómo se van a aplicar determinados impuestos y cuál es el contenido práctico de la eliminación de ciertas exenciones. Y quería retomar particularmente esa sesión de la Comisión de Hacienda, donde el director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, le corrige al senador Montes, cuando el senador Montes le dice, mira, estoy muy preocupado de que hay muchas empresas que no son personas naturales, pero que tampoco están constituidas como sociedades de profesionales, a las cuales les va a afectar este impuesto. A lo que el director nacional le dice, obviamente, mira, como decía Javier antes, con independencia del prestador del servicio, el IVA está construido, él habla de estructura, para que esto se lo pague el consumidor final. Y por lo tanto, pensar la eliminación de esta exención en relación al prestador, no se lo dijo de esta manera, pero básicamente le dijo es un error de razonamiento casi estructural. ¿Y por qué? Porque el IVA, y de acuerdo a la slide que estamos proyectando en pantalla, es un IVA que se supone neutro en una cadena de contribuyentes afectos a IVA y que se le recarga el valor al consumidor final. El artículo 69 es un artículo que no es muy usado en el contexto de la consultoría tributaria, más allá de en clase, distinguir sujeto de hecho y de derecho, pero juega un rol bien importante. Generalmente cuando hay contratos entre las partes donde no se han referido al IVA, pues los contratos llevan o no IVA con independencia de lo que puedan decir las partes al respecto, el artículo 69 deja claro cuál es su estructura legal. Y es que el vendedor y el prestador del servicio le puede recargar el IVA a el consumidor o el comprador del bien o servicio, ¿ya? Sin perjuicio de que el prestador de servicios es quien lo paga. Y por lo tanto, esta distinción entre sujeto de hecho y de derecho está clarísimo en el artículo 69, que es la forma como opera el IVA. Entonces, si uno se fuera a la estructura legal, empezar a pensar expandir el mundo del IVA desde la perspectiva del prestador de los servicios tiene poco y nada sentido en relación a lo que comentaba Javier y lo que comentaba el director de Impuestos Internos en la Comisión de Hacienda. Otro artículo donde queda clarísimo esta estructura, que se ve mucho más en temas prácticos, es el 128 del Código Tributario, cuando hay un IVA pagado en exceso, donde la ley dice el sujeto de derecho, o sea, el prestador de servicios, es el que puede ir a pedir la devolución, porque él es el que lo enteró vía formulario 29, pero previamente se lo tiene que devolver a quien lo soportó de hecho, que es el consumidor final. Entonces, es muy importante tener esta estructura a la vista a la hora de decir voy a ampliar o no la base del IVA, reduciendo en ese sentido las exenciones. Esta es la estructura legal y es la parte que quería complementar. Y después hay una segunda dimensión, que está en el slide siguiente, que tiene que ver con la traslación económica del IVA, que es aún creo más importante que el tema legal. Porque una cosa es cómo está estructurada la mecánica del IVA como un impuesto de recargo, en particular que vamos a decir, que opera, por supuesto, por fuera de la ley de IVA o por fuera de la ley de la renta o del impuesto que se trate. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría, por ejemplo, tomar el caso de la reforma 21.210 de modernización tributaria de febrero del 2010, donde se habló, por ejemplo, del impuesto Netflix, coloquialmente en jerga periodística, como diciendo, mira, ahora los prestadores de servicios digitales van a hacer su contribución y se va a terminar esta distinción que no tenía mucho sentido entre proveedores de servicios no digitales y digitales. Y por lo tanto vamos a imponer un impuesto y dado que el paradigma de servicio digital, por lo menos a nivel de consumo masivo y en pandemia, era Netflix, le pusieron coloquialmente de esa manera. Bueno, ¿qué ocurrió? Lo que estamos ahí viendo, frente a una demanda que tenía características muy inelásticas, lo que hizo Netflix cuando se le impuso el IVA 19% fue que le mandó una carta a todos sus suscriptores diciendo que a partir del mes donde entraba a regir el IVA, este servicio se encarecía a punto tal de que aplicado el IVA a Netflix le llegaba el mismo neto. ¿Ya?
O sea, un impuesto que en apariencia iba a gravar a Netflix, solo terminó grabando a los consumidores. Por supuesto, los economistas nos van a enseñar que no existen demandas 100% inelásticas. Quizás alguien canceló su suscripción de Netflix, pero tiene que haber sido muy marginal. Y en el ejemplo contrario, cuando tú tienes a nivel económico demanda 100% elástica, implica que el proveedor del servicio no está en condiciones de trasladarle ni un peso más en el valor del servicio al consumidor. Y por lo tanto, si le imponen un IVA, todo el IVA se lo tiene que, digamos, de forma coloquial, comer él, hacer un gross down, cosa de mantenerle el mismo precio al consumidor final, porque en un escenario de demanda 100% elástica, tú le subes un peso al consumidor final y no venden nada. ¿Ya? Y este es el ejemplo contrario a donde se produce esa situación. Y por supuesto tenemos la situación intermedia, que es la que yo creo que va a ocurrir aquí, ¿ya? Que es y que ocurre en la realidad de los casos, que parte del IVA lo termina absorbiendo el prestador del servicio y parte del IVA lo termina absorbiendo el beneficiario final. Y dado que en la Comisión de Hacienda gastaron mucho tiempo en temas de recaudación, pidiéndole impuestos internos, los números y etcétera, así como Javiera echó muchas cosas de menos, yo también hubiera hecho un poco de menos en esta discusión un análisis de esta naturaleza. Primero, entender que legalmente la estructura del IVA la pagan los consumidores, cosa que el director nacional de Impuestos Internos recordó en la comisión. Y segundo, tener en consideración este tipo de elementos para los efectos de decir cuánto voy a recaudar. Los servicios que yo ahora le voy a poner IVA que no llegaban, cuál es la naturaleza de la demanda. ¿Quién va a terminar pagando esto? ¿Va a terminar pagando quienes nosotros queremos, el legislador, quien pensó que lo iba a pagar, o otra persona? Y yo creo que por eso mismo, detenerse un segundo, más allá de que todo el mundo ha leído las 10 modificaciones de Javiera y el que está más interesado ha visto la ley o un montón de información que ha salido en prensa o en boletines de esto, encontrábamos interesante darle una perspectiva de pensamiento de política tributaria, entender cómo debería pensarse una reforma y si realmente está buscando y está apretando, como dice Javier, las teclas correctas en relación a lo que se busca. Termino esto comentando que en la misma Comisión de Hacienda le preguntan a Impuestos Internos por qué en esta materia está estimada una determinada recaudación tributaria los 2 primeros años y después la recaudación disminuye. Y básicamente la respuesta de impuestos internos habla algo que también comentó Javiera, que tiene que ver con que va a cambiar el comportamiento del contribuyente. Y eso es bien interesante, porque si ustedes se fijan, es lo mismo que se dijo cuando en la reforma del año 2020 se introdujo la eliminación de los PPUA. Va a haber una recaudación transitoria porque después el contribuyente se va a adaptar. Si esa adaptación fuera una adaptación elusiva, por supuesto estaría penalizada y los senadores y los parlamentarios no estarían hablando tan plácidamente que el consumidor o el contribuyente se va a adaptar. En ambos casos es una adaptación completamente legítima. Por eso ellos están dando como un hecho de que la recaudación va a disminuir, no como algo que habría que atacar. En el caso de los PPUA, ¿qué más legítimo es que empezar a tratar de que en una misma entidad tú hagas coincidir los ingresos con los gastos? Es una cosa obvia. O que los profesionales en estos casos, que los van a discriminar por cómo están estructurados, se estructuren de una determinada manera. Entonces pareciera que este es un cambio que genera una recaudación por un periodo corto, que genera un costo transaccional a la economía. En el caso de los PPUA, reorganizarse de una determinada manera, o en el caso de los profesionales, reestructurarse de una determinada manera, donde por los libros uno diría que los impuestos no debieran influir en temas de estructura y decisiones económicas. Entonces acá aparece nuevamente un tema de una recaudación por un periodo corto, que no tiene un escenario a largo plazo, no tiene mucha quizás lógica y que implica costos transaccionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que son consideraciones interesantes de analizar en este tema del IVA, complementando lo que decía Javiera. Quería mencionar yo, en mi caso... Juan Pablo, perdón que te interrumpa, pero sí, no, solamente adelante. ¿puedes volver, Juan Antonio, a la lámina anterior? Yo creo que quizás remarcar, porque es evidente acá de los números que nos expusiste, que además está el tema de la utilidad en el escenario de la demanda elástica. O sea, uno dice, bueno, entonces
que lo absorbe la empresa porque no pudo traspasar el precio. Como tú dijiste, eso evidentemente significa que la empresa tiene menos utilidad. ¿Y qué significa eso en el mundo de los impuestos? Menos utilidad, menos base sobre el cual aplicar el impuesto corporativo, siendo el impuesto corporativo de 27%. Entonces, en el primer ejemplo, ¿cierto?, de demanda inelástica, donde la utilidad es de 200, supongamos que la utilidad financiera es igual a la tributaria, hay un 27% sobre 200, y en la otra hay un 27% sobre 10. Entonces, nuevamente ahí uno echa de menos un cálculo de que si esto sucede, no es lo que buscaba el legislador tampoco. Entonces, de ahí esta confusión en la cual nos dejan, ¿cierto?, de cuáles eran los objetivos buscados con esta modificación. Perdona, Juan Pablo, que no me aguanté. Está excelente, Javier, y nuevamente implica con el tema de ver los impuestos en su integralidad. Y esta cosa de repente de escribir una cosa y sin darse cuenta, borrarla con el codo, también lo hemos visto en un minuto cuando, por ejemplo, alguien en el Congreso estuvo discutiendo, por ejemplo, estaban discutiendo depreciación acelerada, instantánea, versus, y después se propuso eliminar restringir el uso de las pérdidas de arrastre. O sea, que al final me acuerdo que Ricardo Escobar fue y les dijo, bueno, ¿qué sentido tiene que ustedes impongan depreciación instantánea si están acortando el periodo en el que uno va a poder usar ese gasto? Entonces, efectivamente, yo creo que junto con estos elementos, esta visión integral también de no solamente ver qué es pacto de la economía, sino que también en otros impuestos absolutamente atingentes y es parte de esa versión integral que a veces uno echa de menos. Así que te agradezco mucho, Javier, el aporte. Vámonos al tema de la exención de venta en bolsa. Acá también quería partir por un tema de política tributaria antes de irnos ya derechamente a cuáles son los cambios del 107. La pregunta es, ¿por qué existe el 107? Y nuevamente interesante, no sé, ¿esto es simplemente un beneficio para estos señores con suspensores que están en la bolsa o tiene algún antecedente adicional, algún fundamento económico? Bueno, en principio, y esto es algo que en una de las opiniones de la Comisión Vergara se posó, pero no se dijo claramente el tema de la doble tributación. Uno podría decir como consideración general que en toda ganancia de capital por venta de acciones hay una doble tributación, por una razón muy simple. Quien vende la acción proyecta utilidades futuras que las incluye en el precio y por lo tanto son gravadas al momento de la enajenación y la ganancia de capital. Y después el nuevo dueño de las acciones, cuando obtiene esa utilidad proyectada, nuevamente se lo vuelve a gravar a nivel de impuesto corporativo e impuestos finales. Esto no puede quedar más claro en el método de valoración de compañía llamada flujos descontados. Entonces hay implícitamente una doble tributación en ganancia de capital de acciones, cualquiera esta sea. Entonces ahí la pregunta viene, bueno, ¿por qué en el caso del 107 y no en la mayoría de los casos, se decide que no se aplique doble tributación? Bueno, y la razón es muy simple. El 107 supone lo que los economistas llamarían un mercado perfecto, o sea, acciones que transan en bolsa y tienen un nivel de volatilidad que hace imposible que nadie pueda manejar los precios. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual existe el 107. Anteriormente, Chile tenía el régimen único, nuevamente haciéndose cargo que hay una doble tributación, le daba el régimen único en primera categoría, o sea, no la tributación completa a acciones vendidas OTC, fuera de bolsa. También hubo algo de eso cuando hace no tantos años, las utilidades podían en determinadas circunstancias ser parte del costo de la venta de los derechos sociales, pero finalmente se toma esta alternativa en el 107. Entonces veamos básicamente qué es lo que decía la norma, y básicamente decía que en el caso de acciones que tenían presencia bursátil, la ganancia de capital estaba exenta en la medida que se hubieran cumplido ciertos requisitos, que en resumen son haber comprado y vendido en bolsa, más allá de todo el detalle que tiene la norma del 107. Esto no fue un invento chilensis, no está en el decreto ley de impuesto a la renta del año 74, se impuso el año 2001, hace 20 años en el gobierno de Lagos, en el marco no de reformas tributarias, sino que en el marco más integral de reforma al mercado de capitales. Partimos con el 18 bis, después esto se trasladó al artículo 107, y quisiera mencionar, porque creo que es relevante nuevamente a nivel de política tributaria, la modificación de febrero del año 2020, o sea, de este mismo gobierno, en materia de modernización tributaria en el marco del 107. Como todos ustedes saben, ahí se limitó, un segundo antes, Juan Antonio, se limitó
en ciertos abusos que habían en esto, limitando la norma del market maker. Y básicamente se introdujo un nuevo artículo 110, donde se buscaba que transacciones que en realidad no tuvieran presencia bursátil no la adquirieran artificialmente. Y esa fue como la solución global y en su conjunto que se le dio a el abuso que tenía el 107 y se estimó en febrero del 2010 como un acuerdo razonable para continuar con la normativa. ¿Por qué hablo de un acuerdo? Porque uno dice, no, bueno, eso es lo que hizo Piñera, pero quizá la gente quería otra cosa. Eso no es así. O sea, por una razón general y otra concreta. La general es que la reforma fue completamente consensuada con la oposición. O sea, terminaron aprobando un montón de normas, como la del PPUA, por ejemplo, que el gobierno no quería. Y particularmente en el artículo 110, el proyecto original del gobierno de octubre del 2018 no incluía el 110 y por lo tanto también fue un acuerdo entre gobierno y oposición de saldar este tema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos 10 años en Chile? Que al poco de llegar a un acuerdo y establecer una solución definitiva entre todos los representantes, se decide nuevamente reescribir sobre encima con todo lo que genera a nivel de inestabilidad, predicción de las normas y de cómo debe hacerse una política tributaria más a largo plazo. Pasemos, Juan Antonio, a la slide siguiente. Esto es solamente para comentar, este es un gráfico que saqué de cuando empecé a hacer el curso de tributación de mercado de capitales, como diciendo, ¿por qué es importante tener un mercado de capitales profundo? Y me gustaría ver cuáles van a ser las variaciones de estos gráficos en unos años más, respecto a la profundidad y el nivel de eficiencia del mercado de capitales chilenos, que como digo, se traduce en cosas tan concretas como crédito hipotecario, acceso al financiamiento a sectores que están incluidos de la red bancaria, etcétera. Vámonos muy rápidamente y para terminar, ¿cuáles son lo que se estableció? Bueno, Javiera mencionó algo sobre la Comisión Vergara, en el sentido de que ahí se propuso de alguna manera hacer esta restricción. Hubieron opiniones variadas, hubo gente que quiso mantener completa la exención, otros que eliminar, otras mantenerla exactamente igual, postura intermedia, etc. Finalmente se adoptó la postura de un impuesto único de tasa de 10%, 2 meses antes el gobierno había propuesto 5, le fue mal, dobló la apuesta. A continuación de establecer la tasa del 10%, se excluye a inversionistas institucionales. La Comisión Vergara, su voto de mayoría, también había querido excluir a los extranjeros, no se lo incluyó acá, por lo tanto, solo se dejaron afuera los institucionales. Se le otorga 3 modalidades o métodos de cálculo a los contribuyentes con domicilio y residencia en Chile, que no sean los institucionales, por cierto, de cómo pueden calcular el mayor valor. Que básicamente son los 3 que se indican en pantalla, y hay esta opción. Una opción que no tiene el contribuyente extranjero, que está obligado a terminarla con normas de acuerdo a normas generales. Y finalmente hay normas de retención que hacen un cierto juego con las normas de retención en ventas de acciones no sujetas al 107. La tasa, una opción es aplicarle el 10% a la ganancia de capital, que viene a ser el 35% en los términos del régimen general, y en caso que no se pueda determinar, aplicar un 1% al valor bruto de la venta, que equivale como el paralelo al 10% de la bruta en venta de acciones no sujeta al 107. Solo para terminar, y esto nuevamente tiene que ver con mayor cumplimiento tributario, la norma nuevamente contempla que las pérdidas en 107 solo pueden usarse con ganancias en 107, lo cual hasta ahora no tenía mucha incidencia, más allá de que la pérdida en 107 no se podía llevar al régimen general. Pero ahora nuevamente no vamos a volver, por supuesto, al escenario de la circular 68 del 2010, donde hay que tener un control de todas las familias de ingresos no constitutivos de renta o de regímenes parciales para hacer la imputación, pero acá va a tener que haber un control para los efectos de llevar de forma separada el control de la base y la imputación de pérdida en el régimen 107 de acuerdo a este nuevo 10%. Así que eso es por mi lado, y los dejo con algunas partes de modificaciones más por el lado de Juan Antonio. Estás en mute. Yes. Hola a todos. Sí, muchas gracias Juan Pablo, Javiera, por todo lo que nos plantean. Efectivamente, cada vez que uno va escuchando esto se le van ocurriendo ideas y va pensando en distintas alternativas que en definitiva vamos a tener que ir explorando
en el tiempo que viene. Tampoco es mucho rato el que tenemos para analizar. También agradezco a nuestros clientes que están ahí escuchando. Hay harta gente conectada, así que estamos muy contentos que quieran compartir lo que hacemos nosotros todos los días. La idea un poquito ahora es conversar de tres grandes cambios que afectan a sectores industriales bien significativos, en particular la minería, la construcción y también por el lado del sector financiero, aunque eso es un poco más amplio a nivel del impacto que vamos a ver en el mercado. Particularmente partamos por la minería, y la reforma tributaria establece una modernización y un alza en todo el segmento asociado a las patentes mineras. Eh, si bien en la actualidad se ha estado discutiendo todo lo que es relacionado con el royalty, todo lo que implica en definitiva eh, la contribución que se espera a lo mejor en el largo plazo la minería también reevalúe, la pensión garantizada universal y todo este proyecto de ley se enfocó en establecer una estructura de financiamiento que fuera más segura, quizás menos controversial y por lo tanto que permitiera una discusión mucho más rápida. Y en este caso entonces se elige eh, generar un alza y se modernizan algunos aspectos respecto a un concepto bien ahí escondido y bien directo aplicable a la industria de la minería. En la actualidad, todo el proceso de minería se sustenta en concesiones mineras entregadas por el Estado de Chile. Y todo este proceso está regulado a través de patentes. ¿Okay? Y para entendimiento, las patentes se definen entre exploración y explotación. Entonces, cuando uno revisa un proyecto minero, ¿cierto? Y lo analiza en el largo plazo, se da cuenta que hay distintas etapas, desde la prospección, todo lo que es la factibilidad, todo lo que es la etapa de sondaje, todo lo que es la exploración posterior, todo lo que es la explotación y finalmente el cierre y todo lo que son los pasivos mineros que establece la ley. Entonces, en ese largo camino nos encontramos siempre cruzados por las patentes mineras, entendiendo en este caso que las patentes de exploración más bien están concentradas en el periodo inicial, donde hay actividades más bien de descubrimiento, ¿cierto? De limitación, de estimación del yacimiento propiamente tal, para después pasar a las patentes de explotación, que como dice su nombre, están mucho más vinculados ya al momento de la extracción de los minerales. Entonces, en ese proceso, y todo establecido en función del Código de Minería, hay tratamientos tributarios que tiene esta norma. Eh, las patentes no son gastos tributarios, ¿okay? Y por lo tanto así lo define también el Código de Minería. Sin embargo, tiene algunas particularidades que vale la pena tener en consideración. En el caso de las patentes de exploración, se permite que esta, por los 5 años previos al momento en que comienza la explotación, en que en definitiva se extrae mineral, puedan ser utilizadas como un gasto de organización puesta en marcha de aquello del artículo 31.9. O sea, 6 años de amortización o uno, dependiendo de la decisión de la empresa. Y por lo tanto, hay una parte que se captura como gasto, no el todo sin duda, pero hay una parte que se captura. Por el lado de las patentes de explotación, estas tampoco son consideradas gasto tributario, sin perjuicio de ello, se permite aplicarla contra ciertas obligaciones tributarias, que en la práctica en la industria de la minería se traduce en utilizarlas contra el pago provisional mensual. ¿Okay? Y por lo tanto, en función de eso, se pueden rebajar, en definitiva, contra esa obligación. Sin embargo, esa obligación es bien, o esa posibilidad está bien contenida, porque la ley también no permite más allá de 1.000 hectáreas dentro de una misma acta de mensura que sean utilizadas como rebaja al PPM. Por lo tanto, en la práctica, la verdad es que el beneficio no es muy significativo. Ahora, durante la discusión parlamentaria, sí, se analizaron muchos los escenarios respecto a lo que estaba ocurriendo en las patentes mineras. Ya hace rato venían viendo que las patentes estaban muy concentradas, que en definitiva había un mercado también de traspaso de patentes mineras y que en definitiva todo lo que era la propiedad de las mismas estaba en ciertos actores. Y por lo tanto, lo que busca esta norma y lo que viene a poner en la mesa es incentivar competencia, desconcentrar la propiedad de las patentes mineras, entonces que entren actores nuevos, eso junto con un alza y poner estos estándares de países también sobre los cuales se ha hecho alguna comparación en función de la legislación. Eh, los análisis en la discusión del Parlamento fueron que en Chile, sobre todo hacia el norte del país, prácticamente todo el territorio nacional está concesionado en términos de minería. O sea, es del orden del 80%. Hay regiones que el 100% está concesionado y por lo tanto hay patentes mineras detrás. Sin embargo, solo el 10% de esas patentes se está trabajando y se está haciendo actividad minera. Y ahí entonces es donde la especulación se ha metido y en definitiva viene esta norma a incentivar esa discusión.
Entonces se miró algunos ejemplos, sobre todo a nivel de los valores que se estaban pagando, y en definitiva eso nos lleva al escenario que vamos a tener hoy día y que se va a revisitar. Hoy día hay distintos valores. El valor de la pertenencia, perdón, me equivoqué. El valor de la pertenencia está separado entre la exploración y la explotación. En el caso de la exploración, son patentes que tienen una duración de 2 años y se puede extender hasta 4. Y la verdad es que el costo por hectárea es del orden de un 50 UTM. O sea, estamos hablando de $1 aproximadamente. ¿Okay? En cambio, por el lado de las patentes de explotación, que esas son indefinidas, en ese caso está separado entre minería metálica y no metálica, entendiendo metálica, cobre, plata, ¿cierto? Oro, por el lado de la no metálica, sal, yodo y ese tipo de sustancias. Pero independiente de eso, los valores son hiper bajos, 1/10 en el caso de la metálica, un 30 en el caso de la no metálica. Entonces, ¿qué se propone aplicar? Se propone aplicar en definitiva un alza de los valores, eh, y que por lo tanto subamos un poco el nivel de recaudación, pero también le introdujamos alguna mejora a nivel de la modernización del escenario actual de las patentes. En el caso de las patentes de exploración se propone una extensión de 4 años. O sea, y entonces eso se alinea en definitiva con una expectativa en el periodo de duración de un análisis inicial en un proyecto minero. Y por lo tanto pareciera razonable que eso ocurra. Ahora, no se permite la renovación, por lo tanto se va a perder la titularidad de la patente en caso que efectivamente no se pase a la labor más bien de explotación o no se demuestre el famoso trabajo minero, que en definitiva se ha discutido durante la comisión y por lo tanto vamos a tener que esperar un poco las interpretaciones de la autoridad para ver qué entiende también ella por trabajo minero. Y en este caso se sube el valor de la patente, nos vamos de un décimo perdón, un 50 a 3,50 de UTM, entonces del orden de $3 ahora en la patente de exploración. Uno lo verá como un un costo bajo, digamos, pero cuando esto uno lo dimensiona en gran minería y efectivamente revisa la cantidad de patentes de exploración que hay, el monto pasa a ser más o menos interesante. Y en el caso de las patentes de explotación, ahí se mantiene su duración indefinida para aquellos que hoy día tienen patente minera y que en definitiva pueden demostrar trabajo minero. El costo se va a mantener, sin embargo es igual el costo de la patente metálica y la no metálica, pero se crea una tasa progresiva y por lo tanto aquí se mete un grado de presión muy potente en el caso de las patentes de explotación que no se estén utilizando. ¿Okay? Por lo tanto, cada 5 años de no demostrar trabajo minero y que por lo tanto en la estrategia de la minera más bien lo que haya sean patentes que se tienen con otros objetivos que pueden ser de protección respecto al rasgo principal. Bueno, si no hay en definitiva trabajo minero efectivo, esto va a ir aumentando y por lo tanto se puede llegar, ¿cierto?, a niveles de 12 UTMs respecto a patentes que no demuestren trabajo y, por ejemplo, estén en el año 31 de tenencia. Entonces, va a ir subiendo significativamente, el alza es más o menos importante. Ahora, también esto impacta a proyectos que hoy día se estén evaluando, que estén en el proceso de RCA, que también estén en el proceso de calificación ambiental, y por lo tanto van a tener que pensar en su presupuesto conforme también hay una alza ahí a 3/10 del valor de la hectárea. Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos que las compañías mineras hagan este análisis, que recalculen lo que va a significar este cambio. Desde el 2023, entonces, todo el análisis de pertenencia va a tener un alza a nivel de su presupuesto, y por lo tanto también mirar la estrategia de tenencia y de propiedades de pertenencias mineras de forma tal de que el alza de costo en definitiva la puedan ir controlando. Eh, por otro lado, hay que hacer un análisis también, ahí ya es mucho más normativo, de si la invariabilidad tributaria podría cubrir a ciertas mineras que en definitiva todavía están bajo el amparo de sus acuerdos especiales y por lo tanto hay que validar en el caso a caso si esto efectivamente les pega. ¿Okay? Eso por el lado de las patentes mineras. Por el lado del crédito de empresas constructoras, hace rato ya se venía revisitando esta norma. Sin embargo, la PGU apunta directamente a una eliminación progresiva, pero definitiva, del crédito IVA que se aplica en la compra de vivienda. Recordemos que este crédito se incorpora hace muchos años, esto viene del año 75 aproximadamente, y que estuvo dentro de las políticas públicas que no tenía un foco
tan relacionado con el acceso a la vivienda, sino que más bien estaba pensado en empresas constructoras que tenían que formalizarse y por lo tanto para traerlos al mercado se les dio un crédito especial que finalmente terminó mutando a un crédito que beneficia al, al consumidor final, a quien adquiere la vivienda. ¿Cómo se materializa este crédito? Este es un crédito, un porcentaje que se aplica sobre el IVA y que finalmente la empresa constructora lo recibe como parte de los pagos provisionales al que accede. ¿Ok? Entonces, de hecho, si nos ponemos a pensar, ya en el gobierno de Michelle Bachelet habían efectuado un recorte de esta política conforme habíamos pasado de casas que tenían el valor de 4.500 UF, que accedían a este beneficio y que hoy día estaba ya solamente radicado en casas de máximo 2.000. En ese mismo momento se introdujo una normativa que permitía incluso que viviendas exentas de aquello de los famosos DS 49, el DS01, el DS19, que no están afectadas, también pudieran acceder a un crédito de empresas constructoras y se diseñó una mecánica que en definitiva también beneficia al contribuyente final. En ese caso, es más bien un descuento al precio, que también se trata como PPM y que en definitiva es traspasado a la empresa constructora. La empresa constructora o la inmobiliaria constructora, dependiendo del modelo de negocio que tengan, eso lo traspasa a precio. Y ahí entonces la discusión en el Congreso fue bien especial, porque en definitiva aquí lo que se hablaba, y la Comisión Vergara también un poco lo señalaba, era que había que buscar distintas alternativas de financiamiento para la vivienda, que esto de especular a través de un descuento al precio que se le entregaba al privado, y por lo tanto un crédito o un subsidio indirecto al contribuyente, al cliente, no era la política pública más prudente. Es mucho mejor, a lo mejor, acceder a una amplitud distinta de subsidios, un menú diferente de posibilidades de ayudas estatales. De hecho, la Cámara Chilena de la Construcción lo señaló, ellos no estaban en desacuerdo con eliminar este crédito en la medida que vinieran ayudas potentes desde el Estado. Y desde ahí se evaluó incluso la idea de créditos directos, de aumentos en el valor de las viviendas sociales, de aumento en el subsidio sin duda, de garantías incluso al pie que representen el orden del 95% del valor de la vivienda. Entonces, de alguna forma, esto se va a revisitar en términos más bien de la contribución que el Estado va a tener que hacer. De hecho, apareció la razonable duda dentro de la discusión parlamentaria de si efectivamente esto es un ahorro tributario, porque el valor que en definitiva va a recaudar el fisco por el menor PPM que le va a reintegrar a las empresas constructoras, va a tener que ser entonces entregado en función de las políticas públicas futuras de acceso a la vivienda. Entonces, sin duda ahí está el análisis de largo plazo de ver si efectivamente la regulación proyectada va a significar lo prometido conforme el fisco va a tener que desembolsar sin duda en el futuro otro tipo de herramientas, mucho más focalizadas sin duda. Se estima en Chile que es del orden de 750.000 al día de hoy el déficit de vivienda, por lo tanto oferta existe. Entonces hay dudas también si esto no va a impactar, perdón, demanda existe, y hay dudas si esto va a afectar efectivamente la oferta de vivienda. Así que hay un camino. Ahora, de todas maneras, aquellos que trabajan en construcción y saben de esto, anticiparán que por lo menos se van a sacar la fiscalización de impuestos internos en aquella parte que significa toda la revisión de la devolución que venía detrás. Impuestos internos ha sido una revisión larguísima de todos los contratos de construcción de forma tal de que se cumplieran eh, las definiciones de la ley, y eso a veces metía una presión bien significativa a la caja de estas compañías conforme la verdad es que la rentabilidad de los proyectos son bien bajas y todo se jugaba en la devolución del PPM. Entonces, esto, sacarlo de la arena también oxigena un poco la caja de las compañías, pero es parte de lo que se va a venir para adelante. Ahora, esto no cambia automáticamente, el 2023 se descuenta a un 50%, por lo tanto el crédito pasa a un 32,5%, y en el caso de las viviendas exentas también se va a rebajar en un 50%, eliminándose por completo en el año 2025, así que esperamos noticias probablemente en el corto plazo de nuevos incentivos
a la adquisición de vivienda y beneficios del fisco. Y por último, una norma que la verdad está ahí en la ley, que es un artículo bien pequeñito en la norma, el artículo 37 bis, hoy día nuevo ahí en la ley de impuesto a la renta, que habla del leasing financiero. La Comisión Vergara también señalaba que valía la pena revisitar el tratamiento diferenciado en el mundo tributario y el mundo contable respecto al leasing financiero. Todos sabemos que el leasing ha sido utilizado ampliamente en el mercado para efectos del financiamiento de la adquisición de activos fijos. Eso es parte de la estructura con la que muchas compañías han logrado acceder a la compra de bienes de capital. Desde la óptica contable, y por lo tanto bajo normas IFRS, esto se considera una compra-venta. O sea, en definitiva, hay una compra-venta con un crédito asociado y de hecho los registros en la contabilidad así lo declaran. El acreedor, en este caso el banco, por ejemplo, entrega un bien en leasing, por lo tanto adquiere uno, lo da de baja y reconoce una cuenta por cobrar llamada en la jerga contable deudores por leasing, que en el futuro se va rebajando a través de las cuotas que va pagando el deudor. La utilidad se va reconociendo a través de un diferimiento que va siendo reconocido en la duración del contrato. Por el otro lado, el adquirente, el comprador, reconoce la obligación, reconoce en la contabilidad un activo en leasing y lo deprecia. Y por lo tanto reconoce para efectos contables un gasto por depreciación y también un gasto por intereses. Por su lado, más bien por el lado del mundo tributario, hace años ya Impuestos Internos interpretó que jurídicamente esto más bien era un contrato de arriendo con opción de compra. Y por lo tanto, nos encontramos que, a diferencia del mundo financiero, en este caso el acreedor, el banco, mantiene la propiedad del bien, mantiene la titularidad del mismo y por lo tanto es quien reconoce el gasto por depreciación para efecto de la determinación de la renta líquida y reconoce, en definitiva, el ingreso a través de las cuotas que va siendo devengadas mes a mes o dependiendo de los plazos que se han establecido. Esa cuota es la suma del valor del activo más el interés reconocido en el contrato dividido por el plazo que se haya establecido para su pago. Por el contrario, el comprador arrendatario no reconoce la titularidad del bien y es a través entonces de las cuotas cómo va financiando el pago y reconoce el gasto para efectos tributarios. Toda esta diferencia representa un ajuste en la renta líquida de agregados y deducciones que en definitiva nos lleva a tener controles tributarios, impuestos diferidos y todo un mundo ahí de controles extracontables que para todos los tributaristas es un dolor de cabeza, ajuste al capital propio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nos obliga a tener que llevar doble contabilidad. ¿Qué propone la comisión? La comisión propone entonces irnos a una homologación y por lo tanto tener el tratamiento contable exactamente igual al tratamiento tributario. Y aquí aparecen dudas hiperrazonables, porque de acuerdo al tratamiento contable esto es una compraventa financiada. De acuerdo al tratamiento tributario que teníamos, esto es un arriendo con opción de compra. Eso se va y nos vamos entonces a lo otro. Y ahí entonces aparecen algunas consultas. Uno entendería que el tratamiento nuevo entonces que va a ocurrir es que el vendedor o el acreedor va a tener que potencialmente reconocer la totalidad del contrato como ingreso, rebajando como costo el valor del activo fijo que adquirió para entregar. Y por lo tanto reconocer la totalidad de esa utilidad y afectada con el impuesto corporativo. De hecho, esa pregunta se la hace el senador García en la exposición de Fernando Barraza, el director de Impuestos Internos, y le ratifica que efectivamente va a haber un impacto al principio para el vendedor del bien conforme va a tener que reconocer la utilidad completa. Sin duda esto vamos a tener que revisitarlo, verlo en las circulares de impuestos internos, pero es algo que va a aparecer. Inmediatamente aparece la duda razonable de qué va a ocurrir con el IVA. Si es que entonces estoy haciendo la transferencia del bien, ¿deberé tener que aplicar IVA a la operación? Pareciera lo razonable que la respuesta va a ser que sí, y por lo tanto van a haber dos impactos para el vendedor que no tenían los contratos anteriores. Ahora, eso le mete una presión al contrato, y le mete una presión a la tasa de interés, y le mete una presión a la negociación, porque hay costos financieros que antes no existían y que hoy día se van a tener que incorporar.
Por el lado del vendedor ahora, pero perdón, del arrendatario o quien adquiere, para conocer la titularidad del bien, la propiedad lo va a poder depreciar y en consecuencia va a poder reconocer depreciación acelerada normal. Si es una pyme, lo va a poder rebajar como depreciación instantánea. También va a aparecer probablemente el análisis de que esto va a estar afectado por otro timbre de estampilla, conforme es una operación de crédito de dinero de aquellas que están afectadas por esta norma. Entonces hay harto análisis que hacer. En jerga chilena hay harto paño que cortar aquí. Toda esta norma empieza a aplicar desde el 2023 y por lo tanto hay tiempo de hacer el análisis, pero los contratos que de ahí en adelante se firmen van a tener que aplicar esta nueva regulación. Así que con eso vamos cerrando el webcast de hoy. La verdad es que estamos súper contentos con la audiencia que tuvimos. Como verán, hay cambios tremendamente significativos. La Javi comentó lo de servicios. Hay mucho que hacer dentro de las empresas. Todo el análisis que hace Juan Pablo, el artículo 107, mucho family office, mucho a las personas naturales respecto a cuál va a ser el impacto de esta nueva normativa. Además que se acelera, en 6 meses más ya está aplicada. Así que hagan los análisis internos, no esperen que los deadlines los pille, porque esto pasa rápido, ustedes saben que el tiempo vuela, y hay decisiones tributarias que tomar para una buena gestión tributaria. Sabemos que además de pronto se van a emitir las circulares de toda esta norma de la pensión garantizada universal, y por lo tanto vamos a estar ahí conversando con ustedes. Además viene, producto de ingresos al nuevo gobierno, un proyecto de reforma tributaria y es altamente probable que a fines de marzo, primer día de abril, tengamos documentos y por lo tanto ya les anunciamos que haremos otros webcasts que la idea podamos compartir de forma tal de irles anticipando cuáles van a ser esos efectos. Todo esto cortado por una discusión constitucional, ¿cierto? Que nos tiene a todos expectantes, van a haber cambios que probablemente se van a seguir desarrollando y por lo tanto que también finalmente tienen efecto en los impuestos y en las decisiones de negocio. Así que atento a las circulares, atento a la reforma tributaria y estaremos invitando al próximo webcast que va a ser a la hora de nada. Así que muchas gracias Javiera, muchas gracias Juan Pablo y bueno, a nuestros clientes y todos que estén muy bien y que tengan un buen día. Muchas Sí, gracias. gracias a todos los que nos Gracias. acompañaron hoy. Como dijo Juan Antonio, queda mucho y algo que quizás no comentamos, Juan Antonio, y se nos olvidó y que nos encontramos importante de resaltar, es que esta ley de eliminación de exención está supuesta a recaudar 0,7% del PIB. Y recordábamos que la reforma de Bachelet, que fue estructural, que fue una reforma que realmente cambió, ¿cierto?, nuestro sistema, recaudó un 1. Entonces, aunque esto parecen unos poquitos artículos, está supuesto a generar grandes cambios y una recaudación importante. Otra historia va a ser si realmente logra esa recaudación, pero ese es el objetivo y esa es la plata que se necesita para financiar el PGU. Así que noticia en desarrollo y nos estaremos viendo yo creo en marzo para comentar las novedades que nos trae nuestro tan activo Congreso. Muchas Que gracias. estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Chao.